Muy buenas noches, estimados colegas, aquellos que recién se vienen sumando a nuestra plataforma Zoom de ANDA. El día de hoy, como ya les había mencionado, vamos a eh, culminar el diplomado de Derecho Procesal. El diplomado de Derecho Procesal Penal. A ver, un momento que pase la olla. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a finalizar el diplomado de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Procesal Penal. El tema que nos convoca en esta sesión es todo lo referente a las técnicas de litigación oral, el cual el día de hoy también nos va a acompañar el doctor Juan Cayo Llamoja Palomino, quien es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, estimados doctores, también recordarles para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica. Pueden encender sus cámaras, aquellos que desean realizar sus preguntas. También lo pueden formular en el chat o en su defecto pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Todo lo referente al tema de hoy se va a abordar técnicas de litigación oral en el proceso penal, teniendo en cuenta que hasta la fecha ya se ha desarrollado la parte teórica de derecho, de teoría del delito, correspondiente a derecho penal, y de igual forma la parte procesal que se ha abordado la semana pasada, el tema sobre los recursos impugnatorios. Entonces, el día de hoy solamente nos toca abordar la parte práctica. Bien, doctor Juan, podemos iniciar esta sesión. Muchas gracias. Sí, doctora. Buenas noches, muy buenas noches con todos los participantes que se encuentran en esta plataforma Zoom. Nuevamente es un verdadero honor estar con ustedes y compartir de este espacio de aprendizaje. Agradecer nuevamente a la institución ANDA por la cordial invitación a fin de desarrollar este tema muy importante como es el tema de litigación oral. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Ya en la anterior sesión habíamos hablado sobre la etapa de juzgamiento, de la etapa procesal netamente, en el cual se les ha dado pautas cómo inicia y cómo culmina un proceso penal. En esta oportunidad vamos a tratar lo que es las técnicas que se van a tener que utilizar al iniciar un juicio oral, en el desarrollo del juicio oral y al final con los alegatos finales del juicio oral. Dentro del juicio oral, como nosotros muy bien sabemos, existen herramientas llamadas técnicas de litigación oral, las mismas que son utilizados por los operadores de justicia, como los operadores de la defensa, los operadores del Ministerio Público, abogados, fiscales y defensores, defensa técnica de los acusados. La litigación oral nos va a ayudar mucho, ¿para qué? Para poder exponer sus argumentos y sus pruebas de manera muy clara, muy lógica y persuasiva durante las audiencias de juicio oral. Dentro de ello, estamos hablando que las partes van a usar estas estrategias de juicio oral. ¿Para qué? Para que desde un inicio que se hace con la apertura de juicio oral o de sus alegatos de apertura, van a exponer su posición, yo como fiscal o como abogado o como actor civil. Van a tener que resumir la evidencia, convencer al juez sobre la veracidad y conveniencia de lo que ustedes de acuerdo a su tesis o a su teoría del caso. Aquí también vamos a realizar el examen directo e indirecto, examen contraexamen, interrogatorio de los testigos, de los peritos que van a acudir a juicio oral, las mismas que consisten a realizarle a ellos preguntas estratégicas para obtener información. Eso es la finalidad del juicio oral. También vamos a tener una presentación efectiva de argumentos que van a tratar de comunicar de forma clara, lógica, argumentos orales utilizando estrategias de cada una de las partes.
uso de objeciones, también vamos a tener que utilizar dentro del juicio oral las técnicas que van a interrumpir cuando se hacen los exámenes a los diferentes órganos de prueba o cuando oralizamos las documentales. Todo esto engloba la litigación oral. La litigación oral son estrategias y técnicas que vamos a utilizar para que nuestro juicio sea muy exitoso. Durante el juicio, donde la etapa de juzgamiento, vamos a tener que dominar habilidades esenciales para que el éxito de nuestra teoría del caso tenga un final de acuerdo a nuestra pretensión, ¿no? En caso de fiscal, en caso de la defensa pública, lograr nuestro objetivo. Ahora, ¿qué es la litigación oral? La litigación oral representa un cambio paradigmático. Anteriormente, a la diferencia de hoy, con el Código de Procedimientos Penales, todo era el tema documentado. Pero a esta fecha, con nuestro Código Procesal Penal del 2004, ya esta dinámica del alegato o de juicio ya se ha vuelto más dinámico. Entonces, ¿qué va a primar aquí en este tema? Lo que quiero que me entiendan es de que nuestro proceso penal común tiene tres etapas. Quiero plantear yo primeramente, para empezar con las técnicas de litigación oral, plantear el tema de cómo se va a desarrollar o en base a qué vamos a desarrollar nuestras técnicas de litigación oral. Sabemos que nuestro proceso penal común tiene tres etapas: una etapa de investigación preparatoria, una etapa de control de acusación o etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. En nuestra etapa de investigación preparatoria vamos a recopilar toda la información: testigos, documentos, pericias, etcétera. En la etapa intermedia, ¿qué hacemos? Las ofrecemos. ¿A quién? En la etapa del control de acusación. ¿Para qué? Para que puedan estas ser admitidas. Ahora, en la etapa de juzgamiento, todas las pruebas, a cada una, lo que se haya recopilado, las vamos a actuar. Entonces, todo ello mediante la actuación en juicio oral, y por ello hay que tener técnicas de litigación oral. La fase de juzgamiento no debe ser considerada como una etapa más del proceso. En la etapa de juzgamiento ustedes lo deben considerar como una etapa primordial, una etapa principal. ¿Por qué les digo esto? Porque en la etapa de juzgamiento es la que se van a actuar todas las pruebas que han sido admitidas de acuerdo a nuestra teoría del caso. Por eso es muy importante la etapa de juzgamiento. Los principios. A esto quiero llegar porque viene relacionado con las técnicas de litigación oral, los principios que se van a tener en cuenta en el juicio oral. Tenemos el principio de oralidad. Anteriormente todo era escrito, pero ahora en esta etapa de nuestro nuevo código o el Código Procesal Penal, prima el principio de oralidad. La oralidad implica que las actuaciones procesales que se vayan a llevar en juicio se expresen mediante la palabra, es decir, mediante hablada, no escrita. Privilegia la comunicación verbal, directa y espontánea de todos los sujetos procesales. Los escritos solo cumplen una función de respaldo documental, pero la prueba, los alegatos, las resoluciones que se producen se van a tener que transmitir oralmente. También tenemos el principio de inmediación. El principio de inmediación, cuando nosotros vayamos a aplicar la técnica de litigación oral en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio, a un testigo y perito, vamos a causar consecuencias. Entonces, el principio de inmediación es muy importante dentro de la litigación oral. ¿Por qué? Porque la inmediación exige el contacto directo, personal y sin intermediarios entre el juez y las fuentes de prueba. ¿A qué llamamos fuente de pruebas? Llamamos fuentes de prueba a los testigos, a los peritos, a las documentales que vayamos ¿no? A oralizar, que vayamos a actuar en el juicio. Entonces, cuando nosotros realizamos un examen, un contraexamen, una oralización, entonces el juez debe percibir personalmente la prueba mediante sus sentidos, formándose convicción de primera mano, no a través de referencias o lecturas o relatos.
Otro principio que también es muy importante, que vamos a tener que aplicarlos dentro de la litigación oral, son el principio de contradicción. Es decir, al momento de examinar, que yo hago mi examen directo a mi testigo, la otra parte, el fiscal o el abogado va a tener que realizar el contraexamen. Entonces ahí se aplica el principio contradictorio en diferentes partes no en esta solamente en etapas, sino en las diferentes partes del juicio oral, se van a tener que aplicar el principio de contradicción. La contradicción, ¿qué nos va a garantizar dentro del juicio oral? Garantiza que toda prueba presentada por las partes puedan ser conocidas, cuestionadas, controvertida y refutada por la contraparte en igual condiciones. Ninguna prueba puede ser valorada sin haber sometido a un contradictorio. Se materializa mediante el contradictorio, el interrogatorio y recontrainterrogatorio. El escenario. El juicio oral va a ser el escenario donde se va a decidir el destino del caso. La sala de audiencias es el teatro, donde confluyen argumentos, pruebas, estrategias de una representación que determinará el resultado del litigio. Es decir, de acuerdo a cómo apliques las técnicas de litigación oral desde el inicio, desde la apertura hasta la etapa de juzgamiento, va a depender mucho del resultado de tu pretensión, de tu teoría del caso, a qué quieres llegar. La dirección de audiencias. Muy bien sabemos que la dirección de audiencias constituye más que nada una facultad del juez penal, cual se encuentra prevista en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que le otorga amplias atribuciones al magistrado. Espera un momento. Que le otorga facultades al magistrado, ¿para qué? Para que pueda garantizar el desarrollo ordenado de una audiencia, eficiente, respetuoso y controlando las diferentes etapas, ¿no? Respetando el contradictorio oral. El juez desempeña un rol fundamental como director de audiencias. Es decir, asemejamos metafóricamente a un ring de box donde las dos partes, fiscal, defensa técnica, van a tener que lidiar. Pero ¿quién tienen en el medio? Tienen al director de debates. Ya vamos, cuando es un tema de un juzgado colegiado, está conformado por 3 jueces. Uno de ellos asume la dirección de debates, o llamamos en el juez unipersonal al juez que va a tomar conocimiento del caso. Es quien va a tener la potestad de dirigir la audiencia. Va a ser un control de orden, mantiene la disciplina, regula los tiempos en los cuales se va a iniciar con un alegato de apertura, con un alegato de clausura, va a tener la facultad de cuando se ponen las objeciones, de poder pedir a las partes a que puedan fundamentarlas. También es una garantía de igualdad. El juez va a tener que garantizar la igualdad durante el juicio oral. ¿Ya? Vela por la igualdad de armas entre las partes y asegura la publicidad del juicio como principio democrático fundamental. También tenemos la adhesión probatoria. Como partes procesales vamos a llevar a cabo el interrogatorio, el examen de testigos, peritos. El juez va a ver en ese tema de cuando ocurre esta etapa, resuelve sobre la admisión, la pertinencia, el desahogo de las pruebas ofrecidas, aplicando los principios de legalidad y de relevancia. Continuamos con la teoría del caso. La teoría del caso es una estrategia. Anteriormente, en la sesión anterior, ya habíamos explicado que nuestra teoría del caso es una hipótesis que cada una de las partes tiene. ¿Para qué? De acuerdo cómo él maneja su caso y quiera llegar hasta el final del juicio oral. Es decir, es una hipótesis, es una historia que cada parte construye en base a los hechos, que esté integrado de manera coherente con los elementos fácticos, es decir, todo lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido los hechos, el elemento jurídico, donde encuadra la conducta típica,
y los medios probatorios. ¿Con qué medios probatorios vas a probar tu teoría del caso? Eso engloba la teoría del caso. ¿Para qué? Para que puedas tú persuadir al juez de tu versión, de tu hipótesis. Ahora, la teoría del caso. La teoría del caso se construye, y muy bien sabemos que es una columna vertebral de toda estrategia litigiosa. Es decir, yo al tener mi teoría de caso es en base a ello que se va a actuar las pruebas, los documentales, las periciales y mis alegatos finales. Por eso se llama una columna vertebral de tu estrategia litigiosa. La tesis estratégica que articula de manera coherente los hechos probados, las pruebas disponibles y el derecho aplicable para construir una narrativa convincente. Nuestra teoría de carros tiene una fundamentación fáctica, que son los hechos. También tenemos las pruebas, que van a acreditar los hechos, y el derecho donde se va a encuadrar la conducta típica. Además, debemos tener estrategias del plan que vamos a aplicar donde el juicio. La narrativa es una historia coherente y persuasiva. Dentro de la teoría del caso, lo que se recomienda es hacer que cuando tú tengas una teoría del caso, desde ahí vamos a empezar con la técnica de litigación oral, a cómo vas a hacer tu teoría del caso. Se le recomienda que dentro del elemento fáctico, debemos tener como un cuadro, armarlo, quiénes son los protagonistas, en qué tiempo y en qué lugar han ocurrido los hechos, las circunstancias relevantes, la secuencia de acontecimientos, el elemento jurídico, el tipo penal aplicable, los elementos constitutivos del delito, las circunstancias agravantes o atenuantes o concomitantes, el grado de participación, y dentro del elemento probatorio, que es lo más importante, como vas a probar tu teoría del caso, tenemos a los testigos, a los peritos, las documentales, las evidencias físicas. Lo que se recomienda es que tu teoría del caso sea de manera sencilla, debe ser de manera comprensible y fácil de seguir. Debe tener una parte lógica, la coherencia interna de los hechos y las pruebas, la credibilidad apagada en una experiencia común, la suficiencia jurídica. La teoría del caso del Ministerio Público debe demostrar, más allá de toda duda razonable, que durante el juicio va a acreditar la responsabilidad del acusado, mediante todos los elementos del tipo penal y mediante todos los elementos de prueba que vaya a tener su teoría del caso. En cambio, la teoría de la defensa técnica, a diferencia, es negar los hechos, aceptar los hechos, pero a veces también puede negar la responsabilidad, plantear eximentes o atenuantes, cuestionar la legalidad de la prueba. En base a todo ello va a girar la teoría del caso. Llegamos al alegato de apertura. Ojo, lo que quiero que me entiendan que el juicio oral da inicio a la audiencia de instalación de juicio oral con la participación de todas las partes procesales que han sido convocadas en la resolución de citación a juicio. Una vez acreditadas todas las partes que se encuentran presentes, el juez encargado, sea de colegiado unipersonal, va a dar inicio al juicio oral, iniciando con la acreditación de cada una de las partes procesales e incluso del acusado, tomándole sus generales de ley, sus nombres completos, el actor civil, si es que existiera dentro del proceso. Los alegatos de apertura. Desde aquí, al igual que la teoría del caso, ya venimos aplicando técnicas de litigación oral. Los alegatos de apertura eh, es la primera oportunidad que tú vas a tener o que tienen las partes para presentar su teoría del caso. ¿Ante quién? Ante el juez. Conforme a esto al artículo 371 del Código Procesal Penal. Ahora, el alegato de apertura, su primera oportunidad que tú tienes como abogado, defensa técnica, como fiscal, como actor civil, es convencer al juez.
Se aconseja, lo que sí se puede aconsejar como técnica de litigación oral, es aconsejar realizar una estructura de tu alegato de apertura. Mayormente en la experiencia que tenemos, que los que trabajamos en la parte jurisdiccional, en la cuales llevamos a diferentes audiencias, mayormente los fiscales en el alegato de apertura hacen una lectura desde principio hasta el fin de todo su requerimiento acusatorio. Y de eso no se trata el alegato de apertura. Es por eso que yo les aconsejo de que lean su caso, conozcan su caso y para que puedan tener un buen alegato de apertura. Es una técnica de litigación oral. Lo que le gusta a los magistrados escuchar en un alegato de apertura no es el desarrollo de principio a fin tal como está en la parte documental. No, lo que desean los magistrados, juez, es que les llegues y les causes la atención en cómo va a ser tu alegato de apertura de manera muy sencilla, muy didáctica y muy simple. El alegato de apertura no se trata de argumentar. El alegato de apertura se trata de crear en el magistrado una impresión de cómo se va a tener que terminar darle expectativas, cómo va a llevarse a cabo tu teoría del caso hasta el final. Entonces, lo que se aconseja realizar es una estructura del alegato de apertura. Debe tener una introducción impactante. Ya hemos conversado en la anterior sesión que cuando tú hagas tu alegato de apertura al iniciar, capte la atención con una frase o un concepto memorable sobre tu caso. Si se trata de violación, ponle un título a tu alegato de apertura, porque ese título, se los aconsejo, va a captar en el magistrado y va a quedar en el magistrado ese título hasta el final del juicio. Y por eso es muy importante. Presente el tema central de tu caso, establezca contacto visual siempre con el juez. La presentación de la teoría del caso debe ser una exposición y una versión de los hechos de forma narrativa. Usa un lenguaje simple, evite tecnicismos innecesarios, presenta a los personajes principales, quiénes van a ser tus personajes en el caso del fiscal, quién es el imputado, quién es la parte agraviada, preséntalos. Describe el contexto temporal y espacial. Se les aconseja hacer la parte precedente, concomitante y posteriores en el caso del fiscal para que el juez pueda ver qué es lo que ha pasado y cómo se han desarrollado los hechos. En cuanto a la proposición fáctica, enumere los hechos específicos que va a probar. Sea concreto. Probamos que el día X a la hora Y en el lugar Z. Así, de manera correlativa. Anticipe cómo probará cada hecho relevante. No argumente, simplemente anuncie. Explique brevemente el marco legal también, donde que se va a subsumir la conducta típica, va a ser aplicable. Vincule los hechos con los elementos del tipo penal. Indique qué esperas tú ante el tribunal cuando se desarrolle todo el juicio oral. Y al final, reiteres tu teoría del caso con una frase que quede también en la memoria del juez, que proyecte confianza en su posición, agradezca la atención de los jueces, de las partes. Lo que no debes hacer en un alegato de apertura, como ya les estaba diciendo, no leas sus apuntes textualmente, sino trate de memorizar y estudiar tu teoría, tus alegatos de apertura para que lo desarrolles de manera secuencial. Argumentar o valorar dentro del alegato de apertura no es. Eso es para el alegato final. Hacer promesas o probatorias no lo deben hacer. Exagerar o dramatizar en exceso tampoco deben hacer en un alegato de apertura. Usar tecnicismo, complejos innecesarios que no pueda captar el juez o la otra parte o las partes o el acusado, no lo utilicen. Mostrarte arrogante o soberbio, tampoco. Una reflexión final en cuanto a los alegatos de apertura. Recuerden que el alegato de apertura, y como ya lo hemos venido escuchando, es como un tráiler de una película. ¿Qué es lo que quiere el juez? El juez debe generar en el juez expectativa, presentar la historia y hacer que el tribunal
quiera ver, escuchar durante el desarrollo del juicio oral todo lo que tú, como le estás contando en tu teoría del caso o en tu alegato de apertura, se quede con esa impresión el juez. No gana el caso aquí, pero puedes comenzar a perderlo si no aprovechas esta oportunidad de realizar un buen alegato de apertura de manera estratégica. El éxito en litigación oral no solo depende del conocimiento jurídico, sino de la capacidad, cómo te comunicas, cómo te expresas de manera efectiva, de cómo persuades y cómo generas confianza en el juez. Vayamos al interrogatorio, el interrogatorio directo. Después de los alegatos de apertura, les voy contando cómo se va la secuencia para que, no, para que puedan seguir, ¿no? El juicio oral. Después de que se lleve a cabo el alegato de apertura, el juez le lee los derechos al acusado y también pone en conocimiento de de que tiene o los contenidos que tiene el beneficio de la conclusión anticipada. Esto con la finalidad de que el acusado pueda someterse a una conclusión anticipada. Eso vayamos ya de acuerdo a la teoría del caso del abogado, cómo lleva a su patrocinado a juicio. Entonces, luego de ello, empezamos ya con la etapa probatoria. Si es que el acusado manifiesta o dice, señor juez, no soy responsable ni me declaro responsable de la imputación que se me está haciendo, es inocente, entonces el magistrado decide continuar el juicio oral. Pero aquí ya empezamos con la etapa probatoria. La etapa probatoria en un juicio oral inicia con el examen del acusado. Eh, la peculiaridad, si el acusado desea declarar en esta etapa, o sea, el juicio oral, así como lo señala el Código Procesal Penal, nos señala que la etapa probatoria lo va a iniciar el acusado con el examen del acusado. Entonces se le pregunta al acusado, señor acusado, ¿usted va a declarar en la presente audiencia? Y a veces en consulta con su abogado, ellos en la mayoría de los casos y por estrategia de defensa, sugieren a su patrocinado declarar al final del juicio oral. Otros por estrategia, cuando están convencidos de que su patrocinado es inocente, hacen declarar en esta primera etapa, en la etapa probatoria. Hay una particularidad si el acusado desea declarar, y quiero que entiendan bien claro lo que se trata del examen del acusado. Al acusado, para que pueda iniciar, al acusado se le brinda un tiempo para que pueda él, mediante sus palabras, exponga de manera libre y espontánea desde su perspectiva cómo sucedieron los hechos. Entonces, luego iniciará el interrogatorio. Una vez hecho ello, quien va a iniciar con el interrogatorio va a ser el fiscal, quien deberá realizar solo preguntas orientadas a aclarar los hechos, siendo estas directas, claras, pertinentes y útiles. No son admisibles las preguntas repetitivas, capciosas, impertinentes al acusado. No, eso no. El último en intervenir aquí, quien examina, no lo llamamos contraexamen, no, es un examen que se realiza al acusado de parte de su defensa. El propósito del interrogatorio directo, el examen directo constituye una herramienta, también es parte de la litigación oral, es una herramienta fundamental para presentar las pruebas testimoniales que van a respaldar la teoría del caso, partiendo esto desde un testigo, desde un perito. ¿Qué van a hacer ellos? Van a transmitir información relevante de manera natural, creíble. ¿Mediante qué? Mediante el examen directo. Acreditación nos van a servirnos porque van a acreditar nuestra teoría del caso. También la obtención de testimonios, la construcción de credibilidad.
¿Cómo realizamos el interrogatorio directo? El interrogatorio directo es una técnica de litigación oral mediante el cual se extraen. ¿Para qué nos sirve este examen directo? Este examen directo y mediante este interrogatorio vamos a extraer información de quiénes, de los medios de prueba que son de nuestra parte. Es decir, extraen el conocimiento que posee un testigo, un perito sobre los hechos relevantes del proceso. Su finalidad de este interrogatorio directo es introducir información. ¿En quién? En el juez, ¿ya? Van a introducir información que sustente tu teoría del caso, de quien lo realiza. El interrogatorio lo realiza primero la parte, llamamos el fiscal, el abogado, quien ofreció a su testigo. Estructura del interrogatorio directo. Para realizar un interrogatorio directo, ya sea un testigo, ya sea un perito, que lo vamos a presentar, llamamos quien inicia interrogatorio directo, es la parte que lo ofrece. Por eso decimos, va a ser un examen directo. ¿Qué va a pasar con ello? Primeramente, tú como defensa, que estás ofreciendo tu testigo, tu perito, vas a tenerlo primero que acreditarlo. Entonces, ¿cómo lo acreditamos al testigo o perito? Primero le pedimos sus datos personales, que sean muy relevantes, luego la relación con los hechos, la capacidad para percibirlos y confiabilidad del testimonio. Debemos tener una ambientación, un contexto temporal, espacial, circunstancias previas, las condiciones. Tu testigo debe hacer una narración de lo que ha presenciado, de lo que detalles significativos, secuencia y acontecimientos. Entonces, eso es el interrogatorio directo. Ahora vamos a ver las preguntas que podemos hacer nosotros, las técnicas de un examen, técnicas para un examen directo. Las preguntas abiertas en un examen directo son muy importantes, las que tú vas a hacer a tu testigo o a tu perito. Es decir, vas a formular preguntas que permiten a tu testigo narrar con sus propias palabras cómo sucedieron los hechos. Tú, al ofrecer tu testigo, tu perito, están permitidas que tú hagas las preguntas abiertas, pero no puedes hacerle a tus testigos preguntas sugestivas que pongan palabras en su boca. Ejemplo, si observó usted en lugar de qué, vio al acusado en el lugar. No. En este testigo o en el examen directo, las preguntas deben ser abiertas. A tus testigos le tienes que preguntar qué, cómo, cuándo, dónde. Esto van a permitir una narrativa libre en tu testigo. También su uso va a ser muy importante porque va a introducir temas, obtener descripciones. Ejemplo, tú le puedes preguntar a tu testigo con una pregunta abierta, ¿qué sucedió el día 15 de enero? Y tu testigo se va a explayar ampliamente de acuerdo a tu teoría del caso. También en el examen directo están permitidas las preguntas cerradas. Solicitan respuestas específicas. Tú le puedes preguntar a tu testigo y perito. El uso, confirmar detalles, controlar testimonios. Un ejemplo que tú puedes hacer es decir, ¿a qué hora llegó usted? Y te va a responder como una pregunta cerrada, dándote una respuesta muy clara. Las preguntas que están prohibidas dentro del examen directo están las preguntas sugestivas, no las puedes hacer, están a tu testigo o perito, aquellas que sugieren la respuesta deseada. Es decir, lo incorrecto, supongamos como un ejemplo, ¿es verdad que el acusado llevaba un arma? Es una pregunta sugestiva, le estás sugiriendo qué es lo que llevaba, o sea, ya le estás sugiriendo la respuesta, ¿no? Lo correcto que tú deberías haber preguntado, si es tu testigo, ¿qué observó en poder del acusado? Entonces, ahí ya no es una pregunta sugestiva. También están prohibidas en la etapa del examen directo las preguntas capciosas.
Porque estas, al realizarle a tu testigo, a tu perito, lo van a pretender confundir o sorprender. Entonces, también están prohibidas las preguntas impertinentes, aquellas preguntas que no se relacionan con los hechos, con el objeto del proceso. Las preguntas repetitivas también están prohibidas. Hay una técnica dentro del examen directo que es muy importante que el abogado o el fiscal puede utilizar cuando examina a su testigo. Es una técnica avanzada que se llama la técnica del embudo. Es decir, iniciamos con una pregunta abierta para que nuestro testigo, nuestro perito se pueda explayar y poco a poco y progresivamente vamos cerrándola para que llegue así como hacia un detalle relevante, a una conclusión de acuerdo a tu teoría del caso. También hay una técnica de capítulos que tú puedes utilizar, es dividir el interrogatorio en segmentos temáticos claros en los cuales tu perito, tu fiscal te van a tener que responder. Hay una técnica de preparación del testigo. Cuando tú tengas un testigo que es favorable a tu teoría del caso, lo vas a presentar en el examen directo, tienes que prepararlo a tu testigo. Instruirle legítimamente al testigo sobre qué va a declarar, escuchar bien las preguntas, responder solo lo que tú le preguntas, pedir aclaraciones si no entiende, decir no, no sé cuando corresponda. Todas esas estrategias de litigación oral son muy importantes al momento de realizar el, el interrogatorio a tu testigo y perito. El testimonio pericial es un enfoque especializado y equilibrado que la complejidad técnica en la necesidad de claridad del tribunal. Es decir, aquí tu testigo y tu perito van a ser convocados a juicio oral para que puedan coadyuvar con tu teoría del caso. Cuando declaren tu testigo y tu perito, hagamos la presentación. En el caso supongamos, de un perito, que del fiscal trae al perito al psicólogo, primero inicia tú acreditándole a tu perito. Preguntamos su nombre, la experiencia laboral, cuántos reconocimientos de pericias psicológicas ha realizado y si alguna vez ha tenido algún proceso por un tema de haber realizado su pericia, ¿no? Y todas esas cosas. Acreditamos a un perito o lo traemos a juicio. ¿Para qué? Para que nos sirva y que en el contrainterrogatorio no quieran destruir a nuestro perito. Es decir, el perito, el testigo que nosotros traigamos a juicio debe tener credibilidad en lo que va a manifestar. A ver, interrogatorio a peritos y testigos. Distinción conceptual. Un testigo experto es un perito, es una persona con conocimientos especializados que puede aportar apreciaciones técnicas sobre los hechos que percibió directamente. Un perito es un profesional designado para emitir un dictamen científico, técnico o artístico sobre los hechos o evidencias específicas del proceso. Como ya les iba mencionando, a nuestro perito, cuando llevemos a juicio, hay que acreditarlo, su formación académica, dentro de ellos están los títulos profesionales, especializaciones, que ya llegado a posgrados, etcétera, ¿no? Experiencia profesional, años de ejercicio, en qué casos similares ha actuado o ha atendido, si tiene publicaciones, revistas, ¿no? Luego las certificaciones, dónde está colegiado, a qué colegio de profesionales pertenece, la acreditación especial, qué reconocimientos. Cuando iniciamos el juicio oral, iniciamos acreditando, en base a lo que yo les he mencionado, a nuestro perito. La fase metodológica, le preguntamos a nuestro perito que nos explique la pericia, el procedimiento técnico, cómo lo ha realizado la pericia, qué técnicas ha utilizado, los instrumentos empleados, los protocolos sugeridos, los estándares internacionales aplicados. Luego, también le preguntamos sobre los hallazgos, presentar resultados y conclusiones de su peritaje. ¿A qué conclusión ha llegado su perito, no?
y si tiene algunas observaciones realizadas, datos obtenidos, análisis efectuados. Y llegamos a la etapa de la conclusión, interpretación técnica, relación con los hechos investigados, grado de certeza científica. Entonces, esas son las preguntas que nosotros le hacemos para acreditar a nuestro perito y para iniciar con las preguntas del contenido de su pericia. Un claro ejemplo está, les puedo poner, es decir, tú como fiscal le puedes preguntar, doctor, asumiendo que la víctima presenta las lesiones descritas en el informe médico tal, ¿cuál sería el mecanismo de producción más probable? Entonces, ahí es donde que tú le vas preguntándole a tu perito y te va respondiendo de acuerdo a tu teoría del caso. El contrainterrogatorio. Nos vamos a la otra parte. Las partes que ofrecen a sus testigos y peritos son las partes que realizan el interrogatorio. Las partes que, una vez terminado el interrogatorio de la parte ofrecida, iniciamos con el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio en el juicio oral también es una técnica que debemos aprender. Es el contraexamen, es una técnica que se utiliza para examinar al testigo de la contraparte y se caracteriza porque se utilizan preguntas cerradas. Aquí, en el contrainterrogatorio, también están permitidas las preguntas sugestivas, de manera que se quite la credibilidad al testigo. Es donde se pone, en este contrainterrogatorio, es donde se pone a prueba la información que te ha brindado el testigo y el perito, ¿no? Mediante el examen directo. Por lo que es la mejor oportunidad que tienes tú como abogado, como el fiscal, de confrontar la prueba de la parte adversa. Objetivos del contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio representa una de las herramientas más poderosas del litigante oral, permitiendo cuestionar la versión de la contraparte y fortalecer la propia teoría del caso. Uno, desacreditación del testigo. El contrainterrogatorio lo utilizan para desacreditar el testimonio del testigo, exponer inconsistencias, contradicciones o sesgos del testigo que afecta la credibilidad de lo que ha manifestado en su declaración. También detectamos sus debilidades en el contrainterrogatorio, identifica y explora vacíos del conocimiento del testigo. Es decir, aquí si ha manifestado en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, le hacemos preguntas sugestivas en las cuales van a tener que, con nuestras preguntas, desacreditar lo que ha manifestado, falta de fundamentación en sus afirmaciones. También hace un fortalecimiento propio, extrae admisiones favorables que corroboren elementos de nuestra teoría del caso, utilizando el testimonio adverso para construir nuestra narrativa. Estrategias para un contrainterrogatorio exitoso. Cuando realizamos las preguntas en contrainterrogatorio al testigo de la parte adversa, hagamos preguntas cerradas. Utilice preguntas también sugestivas que exijan respuestas específicas, como sí, no, manteniendo el control absoluto de la narrativa sin permitir explicaciones extensas. Aquí no se puede hacer en el contrainterrogatorio preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque vamos a caer en el juego de que el perito o el testigo se puede explayar ampliamente. Entonces, en lo posible acá en este tema del contrainterrogatorio, tenemos que hacer preguntas cerradas. El contrainterrogatorio debe dominar completamente el interrogatorio mediante preguntas sugestivas. La brevedad. Contrainterrogatorios cortos son más efectivos. La regla de oro, nunca pregunte algo cuya respuesta desconoce el testigo y perito. La preparación
vamos en el análisis del interrogatorio directo y declaraciones previas, no contrainterrogar todos los puntos, solo aquellos que nos favorezcan, ya de acuerdo a nuestra teoría del caso. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que se puede utilizar para el contrainterrogatorio? A diferencia del interrogatorio directo, en el contrainterrogatorio, que es el examen cruzado, se permiten y se recomiendan preguntas sugestivas que contengan la respuesta deseada. Como por ejemplo, podemos hacer afirmaciones, lo puedes terminar tu pregunta en cierto, correcto, ¿verdad? Ejemplo. Usted vio claramente el rostro del agresor, ¿verdad? ¿Cierto? Había poca iluminación esa noche, ¿verdad? Son preguntas dentro del interrogatorio. ¿Usted estaba a más de 50 metros de distancia? Correcto. Y te va a responder solamente las preguntas cerradas aquí, el testigo y el perito. Ahora, técnicas de preguntas cerradas. Lo que liminar a respuestas sí o no. O sea, debemos limitarlo en este contrainterrogatorio a que las preguntas del perito y del testigo puedan ser cerradas a un sí o a un no para mantener el control. Lo que sí podemos atacar en este contrainterrogatorio a un perito o a un testigo, debemos atacar a la percepción, es decir, cuestionar la capacidad del testigo para percibir correctamente las cosas, es decir, condiciones de visibilidad, distancia, ¿no? Para que nos pueda decir, ¿no? De acuerdo a nuestra teoría del caso, la duración de la observación, factores que afectaron los sentidos. También podemos atacar la memoria del testigo, tiempo que ha transcurrido, si se recuerda, de los detalles también si se recuerda, inconsistencia en las declaraciones previas. También podemos atacar a la veracidad, demostrar que el testigo no dice la verdad. Debemos demostrar acá sus contradicciones, la inverosimilitud, motivaciones para mentir, tal vez tiene el testigo, cuando se le llama, tal vez el testigo está preparado por la otra parte, entonces aquí es donde debemos buscar el defecto que el acusado tiene motivos para mentir. También vemos el acusado si tiene antecedentes penales, para no ser fiable esa versión de lo que está declarando. También debemos manejar también cuando el testigo hace respuestas evasivas. Ahí es donde que tú debes aplicar la técnica de reformular nuevamente la pregunta. También puedes decirle al juez, señor juez, el testigo no está respondiendo a las preguntas. Ordene de que responda cuando evade las preguntas al tribunal. No insistir indefinidamente si el punto está claro o si el testigo en el contrainterrogatorio ha declarado y se tiene muy claro para tu testigo, para tu teoría del caso, no insistas, deja el punto claro ahí. Ahora, también podemos hacer técnicas para evidenciar contradicciones. Un momento, contrainterrogatorio, perito hostil. Tenemos aquí las contradicciones y refrescamientos de memoria. Dentro del juicio oral, como tal, va sucediendo en las diferentes etapas, en esta etapa de interrogatorio a testigos, también a los peritos, pasa algo singular, que cuando estamos examinando a un testigo y este testigo a nivel de su declaración preliminar declara una cosa y cuando lo llevamos a juicio declara otra cosa, es decir, se está contradiciendo. Aquí nosotros aplicamos la técnica de contradicción del testigo perito. El artículo 378, inciso 6 del Código Procesal Penal nos habla sobre esto, ¿no? Donde autoriza dar lectura a las declaraciones previas del testigo cuando se advierte contradicciones
con la finalidad esto de evidenciar inconsistencia que afectan su credibilidad. ¿Cómo sucede esto o qué tipo de contradicciones tenemos? Hay contradicciones dentro del juicio oral sustanciales, donde afectan aspectos esenciales del testimonio, es decir, identificación del autor del delito, hay una contradicción, circunstancias de modo, tiempo se contradicen, o existencia o no determinan el hecho relevante. También existen contradicciones periféricas, refieren a detalles secundarios que no afectan el núcleo del sujeto, es decir, color exacto, no se contradicen en mencionar el color exacto de una prenda, hora específica, cómo sucedieron o cómo vieron o cómo escucharon los hechos, detalles por menores del contexto. Lo que hacemos como abogados o como fiscales, lo que tenemos que hacer es un modo de evidenciar contradicción. Si pasa todo eso en el juicio oral, cuando tú estés interrogando a un testigo y perito, lo que tienes que hacer es decir al magistrado, señor juez, evidencio contradicción o voy a demostrar contradicción en la declaración del testigo y perito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El método que vas a utilizar es a través de 5 pasos. Uno, comprometer al testigo. Tú le preguntas, al obtener la declaración clara sobre este punto, a contestar de esta pregunta, ¿no? Tú le preguntas, ¿usted ha declarado en este juicio que el agresor vestía camisa roja, correcto? Sí va a responder el testigo. Entonces, lo que vas a tener que hacer a continuación es acreditar la declaración previa, establecer que el testigo realizó una declaración anterior en un contexto oficial que es investigación preparatoria. Ejemplo, usted rindió, o sea, vamos a evidenciar con el señor magistrado, quiero evidenciar contradicción del testigo o del perito. Entonces, el magistrado te va a dar la potestad de sentar las bases. Sentar las bases es una técnica en la cual nos va a servir muy, muy importante para el litigio. Entonces, vamos a empezar a sentar las bases, es decir, vamos a sentar las bases de su declaración a nivel preliminar para evidenciar la contradicción que está realizando mediante el examen en juicio oral. Entonces, le preguntamos, señor testigo, usted rindió una declaración ante el fiscal el 15 de marzo del 2024, ¿verdad? Te va a responder sí. ¿Esa declaración fue objeto de juramento? Sí. ¿Usted leyó y le informaron sobre su declaración? Sí. Entonces, ya vamos viendo vamos acreditando que él sí participó en esa declaración. Segundo, acreditar la declaración previa, establecer que el testigo sí realizó una declaración anterior en un contexto oficial. Ejemplo, eh, eso ya lo habíamos dicho, leer la porción contradictoria, citar textualmente el fragmento relevante de la declaración previa. Previo a ello, quiero aclarar algo o quiero hacer ver que cuando tú le hagas ver o sientas las bases de su declaración, tienes que proyectarle el documento a través de la plataforma, en estos casos de la virtualidad, de las audiencias de virtualidad, le hacen ver su declaración desde principio hasta fin, donde el testigo pueda reconocer su firma, reconocer las partes de quienes hayan participado, la fecha, el horario, todo, y hacer ver que en realidad nosotros al sentar base de que esa declaración tenga todas las garantías del caso. Entonces, una vez realizado esa parte de sentar bases, vamos a leer la porción contradictoria. Citamos textualmente el fragmento relevante de la declaración previa. Ejemplo, voy a leer lo que usted declaró textualmente. El agresor vestía una camisa de color azul oscuro. Eso es lo que dijo en investigación preparatoria. Entonces, volvemos al juicio y confirmamos la contradicción. Verificar que el testigo reconoce haber dicho aquello. Ahora, le volvemos a preguntar, ¿reconoce usted haber dicho eso? Entonces, aquí vamos a destacar la inconsistencia de su declaración. Evidenciamos contradicción sin pedir explicaciones. Ejemplo, entonces, antes dijo usted azul y ahora dijo rojo, ¿correcto?
y el testigo, ahí evidenciamos contradicción. Entonces, hay una regla de oro. No preguntar más, solo dejarlo ahí, que esa contradicción llegue y capte el juez de que la versión del testigo, quien ha llevado a juicio, ya no es creíble porque se ha contradecido. El valor probatorio de estas contradicciones, eh, las contradicciones no hacen desaparecer el testimonio de lo que vaya a dar el testigo perito, pero afectan sí en su credibilidad al evidenciar contradicción. El juez debe valorar, considerando esta contradicción, la relevancia del punto contradictorio. ¿Por qué se está contradiciendo el perito? Explicaciones razonables, pasa de tiempo, nerviosismos que causa ¿no? El testigo, consecuencias del resto del testimonio, lo que va declarando, va posteriores a su contradicción. Entonces, todo ello con tu técnica de evidencia, de evidenciar contradicción, has hecho de que, de tu teoría del caso, el juez capte la atención y le sirva esto para hacer la valoración individual y conjunta al momento de emitir la sentencia. ¿Qué hacemos en un refrescamiento de memoria? Es otra técnica de litigación oral. Esta técnica de litigación oral es casi similar a la anterior, pero en este caso es cuando el testigo perito, cuando estamos realizándole su examen, se olvida o no recuerda ciertas actuaciones o ciertos hechos de su declaración. El refrescamiento de memoria es una técnica mediante la cual permite al testigo consultar documentos o registros para recordar lo que se ha olvidado. Esto conforme al artículo 378, inciso 6 del Código Procesal Penal. Requisitos para el refrescamiento. El testigo debe manifestar previamente que no recuerde el dato específico. No recuerdo exactamente, señor juez, o no puedo precisar, señor juez. Han pasado muchos años que no recuerdo. Eso es lo que manifiestan los testigos o peritos cuando se le examina en juicio oral y ellos tienen previamente una declaración a nivel de etapa preparatoria. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos para un refrescamiento de memoria es casi similar, como les iba diciendo, del anterior de evidencia de contradicción. Vamos a su declaración a nivel de preparatoria o preliminar, acreditamos el documento, sentamos las bases, acreditando si en realidad el testigo o el perito ha participado de esa declaración. Llegamos al final del documento, nos cercioramos la firma, la huella digital del perito testigo y de los participantes que hayan estado ahí, el abogado, el fiscal y todo eso. Entonces, para evitar evidenciar contradicción, debe existir un documento elaborado o reconocido previamente por el testigo. Es por eso que ahí sentamos las bases haciéndole reconocer el documento en el cual se ha prestado su declaración previa. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hacemos constatar el olvido. Verificar que el testigo efectivamente no recuerda. Un ejemplo sería, ¿recuerda usted la hora exacta en que se produjeron los hechos? Responde el testigo, no, no lo recuerdo por el transcurso del tiempo. Luego, identificar el documento idóneo. Establecer que sí existe ese documento que nos pueda ayudar ¿no? A refrescar su memoria. Ejemplo, ¿rindió usted la declaración ante la policía 2 días antes o después de los hechos? Y le va a decir sí. Entonces ya vamos teniendo idea de que sí existe el documento. Solicitamos autorización al juez para pedir para que podamos proyectar el documento y hacer las verificaciones y cerciore su firma. Señor juez, solicito autorización para mostrar al testigo su declaración policial con el fin de refrescar memoria. Todo este ritual o todo este tema lo tienes que hacer cuando tú quieres evidenciar contradicción o quieres hacer refrescar memoria cuando el testigo se olvida. Si es que no lo haces a nivel de juicio oral y te vas directo a querer evidenciar,
el juez te va a objetar y la otra parte también te va a objetar. Lo que tú tienes que hacer como técnica de litigación oral es sentar bases. Primero, saber que ese documento existe, saber que ese documento ha sido firmado, saber que ese documento tiene fecha y hora cierta, quiénes han participado. Una vez que hayas hecho eso, evidenciamos contradicción o refrescamos memoria. Entonces preguntamos, señor juez, solicito la autorización para mostrar al testigo de su declaración policial a fin de que refresca su memoria. Entonces le exhibimos al testigo, mostramos únicamente el párrafo donde que está haciendo o se ha olvidado para que nos va a servir para el refrescamiento de memoria. Hacemos una lectura silenciosa de parte del testigo, quien va a leer. Luego retiramos el documento y le volvemos a preguntar nuevamente. ¿A qué hora, ahora que ha leído su declaración, recuerda la hora, señor testigo? Entonces, un uso estratégico aquí. Es útil que el testigo, ¿no? O sea, cuando la parte que presentó al testigo es útil cuando el testigo olvida detalles favorables por nerviosismo o del paso. Es muy útil este refrescamiento de memoria. Pero para la contraparte, puede usarse para evidenciar que el testigo recuerda solamente tal vez secuencias que solamente ayuden a la otra parte, ¿no? O solamente recuerda lo conveniente, de acuerdo a cómo haya sido preparado este testigo por la otra parte. Eso es, colegas, lo que nosotros debemos hacer en cuanto a las técnicas de refrescamiento de memoria y de técnicas de evidenciar contradicción. Vayamos a las objeciones. Durante todo el juicio oral, desde el alegato de apertura, que nosotros podemos objetar un alegato de apertura, estas objeciones van a ser herramientas, instrumentos procesales mediante las cuales las partes van a solicitar al juez que se excluyan o se inhabilita preguntas o respuestas que vulneran las reglas del interrogatorio. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen las objeciones? Se hace con la finalidad de proteger toda ¿no? Que el juicio oral se lleve de manera correcta y no ingrese información errada, inconsistente al juicio oral. Todo ello de acuerdo a tu teoría del caso. Les iba comentando, a ver, no sé qué pasó. A ver, el alegato de apertura nosotros lo podemos objetar siempre y cuando el alegato de apertura no se ciña al control de acusación, es decir, el fiscal pueda señalar un hecho que no esté en el control de acusación, ni en la parte precedente, concomitante o posterior, o agregue un hecho, entonces podemos objetar que el fiscal no ha realizado una correcta imputación de los hechos, o se le esté imponiendo un tipo penal que no le corresponde, o está adicionando. Podemos objetar desde el alegato de apertura, les voy mencionando. Luego también durante el juicio oral, las objeciones nos van a utilizar o son herramientas que nos van a utilizar para objetar a las preguntas que se realizan a los testigos o peritos. Lo que sí debemos tener bien en claro cuando realicemos las objeciones es un principio que es de oportunidad. La objeción debe formularse o la debes hacer inmediatamente después de la pregunta objetable y antes de que el testigo responda. Es decir, tú como abogado, como fiscal, le haces una pregunta y a tu testigo y la otra parte menciona que objeción, señor magistrado o señor juez, el fiscal está haciendo una pregunta sugestiva. Entonces, tienes que objetar antes de que el testigo responda a la pregunta. Hay una excepción. Si la respuesta ya se produjo de parte del testigo o antes de objetar, pueden solicitarle al juez de que se excluya del registro, pero previamente van a correr traslado a ambas partes procesales y va a ser resuelta por el juez. Preclusión. También las objeciones tienen una etapa de preclusión. Si no objetaste oportunamente, si a tu testigo le preguntaron haciendo preguntas
sugestivas, preguntas impertinentes, y tú no objetaste en su oportunidad, esa se entiende o se tiene por consentida la pregunta. Entonces, la etapa de de la objeción ha precluido. Hay formas de objetar. Una de ellas es objeción cuando tú mencionas, señor juez, y luego fundamentas qué tipo de objeción es. Tú lo puedes hacer poniéndote de pie, en voz clara y firme, y decirle al juez, señor juez, fundamento la objeción por esto, dando las razones, sin argumentaciones extensas, por favor, no realicen argumentaciones extensas, respeto al tribunal. Ejemplo que podemos poner, objeción, pregunta sugestiva, señor magistrado, y empiezas a fundamentar. El juez te va a correr tras lado. Sí, señor abogado, fundamente su objeción. Empiezas a fundamentar su objeción. Objeción, señor juez, pregunta compuesta. Empiezas a fundamentar, cuando te corre tras del juez, haces la fundamentación. ¿Por qué es una pregunta compuesta? ¿Por qué es una pregunta impertinente? Dentro de las objeciones, tanto del examen directo, contrainterrogatorio a testigos y peritos, existen diferentes tipos de objeciones que se hacen en el juicio oral. Tenemos entre las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo. Están prohibidas las preguntas sugestivas cuando contiene la respuesta deseada. Tú le dices, la pregunta hace, ¿no? ¿Es verdad que el acusado tenía un arma? Es una pregunta sugestiva. Tú pones objeción, señor magistrado, es una pregunta sugestiva. Lo correcto que deberías preguntar es, ¿qué observó en poder del acusado? También realizan preguntas compuestas, es decir, contienen múltiples preguntas en una, generando esto confusión en el testigo, ¿no? Al responder. Un ejemplo objetable de pregunta compuesta es, ¿dónde estaba usted? ¿A qué hora a qué hora estaba? ¿Qué vio? ¿Con quiénes estaba? Es una pregunta compuesta porque va entrelazado varias preguntas. Lo correcto es dividirlo cada uno de ellos, ¿no? Preguntar al testigo dónde estaba, luego volverle a preguntar una vez que no responde, a qué hora, qué vio. Entonces, ahí evitamos las preguntas compuestas. Preguntas capciosas. Pretenden confundir. Estas preguntas es la que utilizan para confundir a un testigo o para sorprender al testigo mediante un engaño. Un claro ejemplo es que le pregunten, ¿no? ¿Ha dejado usted de golpear a su esposa? Es una pregunta capciosa. ¿Asume que golpeaba antes a su esposa? Entonces, ahí es donde que nosotros debemos objetar preguntas repetitivas, cuando ya el fiscal ha realizado una pregunta en el interrogatorio y él en el contrainterrogatorio, el acusado o la parte del acusado, el abogado, hace la misma pregunta. Entonces, ahí al fiscal tiene que hacer su objeción señalando, señor juez, es una pregunta repetitiva que ya contestó, ¿no? Preguntas especulativas también solicitan al testigo que especule sobre hechos que no conoce directamente. Un claro ejemplo es, ¿qué habría pasado si usted hubiese corrido? Está especulando. Unas preguntas argumentativas también, cuando argumente en lugar de interrogar, debatiendo con el testigo. Un claro ejemplo está cuando se le pregunta, ¿pero usted sabe que eso es imposible? ¿No es cierto? Le estaba argumentando. Las preguntas ambiguas también pueden ser objetables. ¿Por qué? Porque son imprecisas, que el testigo no puede entender a la pregunta. Es una pregunta ambigua, capciosa. Las preguntas impertinentes, irrelevantes, ¿no? Que no vienen al caso, que no se ciñen a la teoría del caso de las partes procesales. Aquí hay una excepción. En los testigos, peritos, expuestos, sí se pueden opinar dentro de este campo, ¿no? Ellos sí pueden opinar. En cambio, la opinión no lo pueden hacer un testigo común en materia que requiere conocimiento experto. O sea, quienes tienen conocimiento experto en los testigos y peritos sí pueden opinar.
Objeciones a las respuestas cuando tu perito, tu testigo o la otra parte no quiera responder, también hace objeción, señor magistrado, el testigo no responde a lo que se le está preguntando o responde algo diferente. En solicitas al juez que se excluya la respuesta por no haber respondido y se ordena al testigo contestar la pregunta. Cuando también realizan objeción, señor, está haciendo pregunta, unas respuestas narrativas también se pueden objetar. Entonces, cuando tú objetas a las preguntas capciosas, impertinentes, el juez debe resolverlas esas preguntas, declarando fundada o procedente las objeciones o declarándola infundada o improcedentes. O en todo caso, pide a las partes, señor juez, señor fiscal, reformule la pregunta dándole la, ¿no? Aprobado la, la objeción. Entramos, señores, a los alegatos de clausura. El alegato de clausura, doctores, es la última oportunidad que tenemos nosotros o que tienen las partes procesales para dirigirse al tribunal. Sintetizamos aquí la prueba actuada, todo lo que se haya actuado a nivel de juicio oral. Luego hacemos persuadiendo sobre lo que es tu teoría del caso, ha sido demostrada, esto conforme al artículo 386 del Código Procesal Penal. A diferencia del alegato de apertura, que es una promesa, en cambio en el alegato de clausura, y es una demostración de que tus promesas fueron cumplidas mediante toda la actuación probatoria que se ha realizado. Algo que me olvidaba, y es parte de la etapa probatoria, son la oralización de documentales. La oralización documentales es donde cada parte procesal va a oralizar sus documentos conforme han sido admitidos en el auto de control de acusación. Aquí las partes procesales, supongamos, tengamos el, la declaración es en caso de que un testigo, supongamos, no ha acudido a nivel de juicio oral y se le ha citado y pese a ellos no se le ha logrado ubicar, entonces, si este testigo a nivel de etapa preparatoria ha rendido su declaración, en juicio oral hacemos la lectura de esa declaración. Entonces, es ahí también donde va a llevarse a cabo la contradicción, ¿no? O la otra parte va a objetar algunos párrafos del testigo, ¿no? De qué va a servir o qué parte de esa lectura de oralización, de ese documental, nos va a servir para acreditar nuestra teoría del caso. Y es así que todos los documentos que han sido aceptados durante el control de acusación se van a oralizarse. Luego de ello, terminamos con los alegatos de clausura. Como ya les iba diciendo, a diferencia del alegato de apertura, que ha sido una promesa, tú has prometido mediante tu teoría del caso qué es lo que vas a probar durante el juicio oral. Ahora en el alegato de clausura, lo que vas a decir qué ha sido cumplido mediante la actuación probatoria. Los objetivos estratégicos de tu alegato de apertura es demostrar que se ha cumplido con la promesa del alegato de apertura. Integrar coherentemente toda la prueba actuada. Persuadir sobre la veracidad de la teoría del caso propio. Refutar la teoría del caso o de la parte contraria. Solicitar la decisión deseada, es decir, señor, al concluir tu alegato de apertura, en base a todo lo actuado, se encuentra probado y solicito que se le imponga la pena. O en el caso del abogado, de todo lo actuado, señor magistrado, a nivel de juicio oral y todo lo oralizado, el interrogatorio, pues terminar concluyendo que se le absuelva a tu patrocinado. Lo que sí se sugiere es dejar impresión final favorable en el tribunal.
Hay una estructura que les recomiendo para que puedan hacer un alegato final, un alegato de clausura. Primero, un saludo protocolar a los magistrados, todas las partes, respetuosamente a todo el tribunal, todas las personas que se encuentran. También ponle una frase para que pueda captar también la atención mediante una síntesis poderosa del caso. Ejemplo que en el caso del fiscal puede ser durante estos 3 días o durante todo el debate de juicio oral, señor magistrado, la prueba ha sido demostrada sin ninguna duda que el acusado Juan Pérez privó la libertad de María con premeditación, alevosía. En, en lo que pasa en la defensa técnica manifestará, ¿no? La acusación del fiscal, señor juez, se ha derrumbado ante la contundente evidencia que mi patrocinado no estuvo en lugar de los hechos. Y empiezan a narrar, ¿no? Y así, tu alegato de apertura, no les aconsejo que lo hagan de manera, síntesis, sino haga un desarrollo cronológico de cómo has iniciado en base a tu teoría del caso, qué testigos han venido, con qué el hecho, cómo ha sido probado, con qué testigos, mediante qué documentos y a lo que queremos llegar. Recuerdo la promesa, ¿no? que hace, ¿no? La referencia al alegato de apertura y lo prometido en el alegato de clausura. Hay que hacer un método cronológico, como los iba diciendo, narrar los hechos probados siguiendo el orden temporal. Debe ser fácil de conseguir, de seguir, natural, los medios, los elementos del delito que garantizan, que acreditan tu teoría del caso, las técnicas de presentación de prueba, cómo ha sido interrogado el testigo, ¿no? Cómo se ha evidenciado, si se ha podido durante el juicio oral evidenciar un cuerpo del delito en material que nos sirve a nuestra teoría del caso. En conclusión, los alegatos de clausura, yo en la experiencia que se tiene en la etapa jurisdiccional, es que las partes procesales traten de esquematizarlos, si es posible hacer una diapositiva de principio a fin y teniendo una conclusión ¿no? Primero iniciamos de cómo lo has planteado con tu alegato de apertura, qué es lo que has prometido y cómo has llegado mediante la actuación de la etapa de juicio oral en los exámenes del testigo, de peritos, oralización de documentales y por último del acusado, si es la parte de la defensa, cómo quieres llegar y qué es lo que quieres conseguir con tu alegato de clausura. Eh, el alegato de clausura del Ministerio Público tiende a demostrar que probó más allá de toda duda razonable cada elemento del delito y la responsabilidad del acusado. El alegato clausura de la defensa va, puede haber por insuficiencia probatoria, lograr la absolución de su patrocinado o por duda razonable, también lograr la solución de su patrocinado. Eh, Sabemos que para que nosotros terminemos con nuestro alegato de apertura debemos manifestar quien tiene la carga de probar es el fiscal y si es que no lo ha probado en juicio hay insuficiencia probatoria y nosotros como abogados o como litigantes debemos solicitar la solución de nuestro o del patrocinado del acusado. Y por último, después de realizar el alegato de clausura, pasamos a a la última etapa llamada de lo que es ¿no? el uso de la palabra del acusado. Esto en base al artículo 371, inciso 1 del Código Procesal Penal, otorgamos al acusado el derecho de que tiene la última palabra. Es un derecho personalísimo, pudiendo aquí el acusado declarar lo que estime conveniente o lo que no se haya dicho durante el juicio, o también puede guardar silencio. A veces a los acusados piden disculpas si se sienten culpables al final, o ratifican su inocencia,
o apelan al tribunal, al tribunal o al colegiado de que ellos se sienten inocentes y de que tengan conciencia y voluntad de que puedan valorar los medios probatorios y logren una sentencia absolutoria. Lo que sí se recomienda aquí para la defensa material del acusado es preparar al acusado, pero respetando su autonomía, lo que él quiera declarar. Eh, la conclusión, el arte de esta litigación oral, sabemos que no existe en nuestro código estas técnicas que nos va a servirnos cuando entramos a juicio oral. Incluso también podemos aplicar litigación oral en la etapa de inmersión preparatoria, intermedia, pero más se puede hacer aquí en el tema de juzgamiento, es que estas técnicas de litigación oral no está claramente especificado en nuestro Código Procesal Penal. Lo que sí existen libros que nos puedan enseñar estas técnicas de litigación oral, pero lo que se le aconseja más para poder aprender y mejorar las técnicas de litigación oral es la práctica constante. Vayamos nosotros a ver audiencias de juicio oral, cómo inicia y cómo desarrolla para que nosotros podamos aprender cómo litigar en juicio oral, cómo se puede hacer un alegato de apertura, cómo podemos interrogar al testigo, al perito, al acusado, qué preguntas se pueden hacer y qué preguntas no se pueden hacer a los testigos y peritos, cómo hacer la oralización de documentales, cómo hacer un alegato final de clausura. Todo eso va en la práctica constante. Hay que tener un aprendizaje continuo, un dominio técnico, una preparación rigurosa y debemos también tener fundamentos sólidos. No todo es conocimiento de la parte teórica, ¿no? Sino en la parte de litigación oral, aparte de, ¿no? de tener la base como conocimientos de lo que nos pueda señalar el código, cómo podamos llevar la litigación o el juicio oral, debemos tener técnicas. Y estas técnicas ustedes las van a aprender en el desarrollo del juicio oral. Conclusiones finales que les puedo manifestar es que la litigación oral es un proceso penal peruano, constituye un arte que combina el conocimiento jurídico profundo, preparación estratégica rigurosa y habilidad comunicacional efectiva. El dominio de estas técnicas, señores, es esencial porque nos va a garantizar que el ejercicio efectivo del derecho de la defensa cuando asumimos la búsqueda de la verdad procesal, la correcta administración de justicia, el respeto al debido proceso. Cada una de las técnicas abordadas en este diplomado, desde la dirección, de la audiencia, desde los legados de clausura, constituyen un engranaje, ¿no? Fundamental del sistema acusatorio adversarial donde va a primar en el juicio oral, siempre ténganse presente la oralidad. Luego la contradicción y la inmediación, que va a servir muy fundamental en el juez. ¿Para qué? Para que el juez pueda terminar de todo el trabajo que se haya hecho en el juicio, de cómo se haya interrogado al perito, testigos y cómo haya causado esa persuasión en el juez para que, esa percepción en el juez para que él llegue a la convicción de absolver o condenar al acusado. Las palabras es una herramienta más poderosa en el juicio oral. Eso llamamos al principio de oralidad en la cual nosotros debemos estar muy preparados. Eso sería todo en cuanto a la exposición de técnicas de litigación oral, doctora. Participantes. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bien, doctores, los que desean realizar sus preguntas, por favor, pueden alzar la mano o también pueden dejar sus preguntas en el chat. Bien, le voy a habilitar el audio al doctor Elvis. Adelante, doctor. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha la voz? Sí, doctor, sí lo estamos escuchando. Doctor Juan, en primer lugar, felicitarlo y agradecerlo por esta ponencia que es tan importante para nosotros. Bueno, soy estudiante y voy en ese camino, ¿no? En tema de derecho penal. Doctor, solamente hacerle mención
yendo al contexto nacional que hoy vivimos, mañana, como usted mencionaba, dejan absuelto o lo condenan al expresidente, pues eso lo que quiero es un contexto, ¿no? Doctor, en mención de esto, la litigación oral durante todo este proceso penal por el tema de rebelión, conspiración, ¿cómo lo ha visto, doctor? En nosotros como futuros abogados o como abogados que hay algunos acá, ¿cuál es la técnica que debemos realizar y qué es lo que no debemos hacer, doctor? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En el tema me imagino, de rebelión, estará preguntando del presidente Castillo, ¿no? El presidente Castillo que hemos tenido. Lo que el fiscal, justamente yo les decía, en el alegato de apertura, debemos tener una técnica de saber escuchar y debemos tener en cuenta la acusación. En el control de acusación se va parametrando qué delito vamos a pasar a juicio oral. Vamos parametrando qué medios probatorios vamos pasando a juicio oral. ¿Qué testigos van a ir a juicio oral? Las documentales que hay en juicio oral. Ahora, en etapa de juzgamiento, en el alegato de apertura, si bien es cierto, se escucha al fiscal que trae su propuesta, su teoría del caso de que va a llevar acá, supongamos, el presidente por rebelión. Durante el juicio que se ha llevado a cabo del presidente, se pudo evidenciar de que no era el delito de rebelión, sino tal vez era otro delito. Entonces, con lo que les facultaba a los magistrados en esta etapa de juicio oral a la advertencia de tal era reconducir, ¿no? Podemos desvincular. Pero no podemos desvincular o pasar a otro delito que no sea de género o de familiaridad. Es decir, si yo inicio con un juicio de usurpación, no puedo terminar en un juicio por desvinculación, en juicio oral por violación o por hurto o robo. No, eso no puede pasar. La desvinculación que se hace a nivel de juicio oral sí está permitido, pero siempre en cuando del debate probatorio y al final podamos ver o podamos advertir de que el delito no, mediante los medios de prueba que han sido actuados en juicio oral, hacen ver que ese delito que hemos iniciado por usurpación no va. Tal vez es por daños, entonces sí se puede hacer una desvinculación y eso es legal. Entonces, es ahí tú como abogado, como litigante o como fiscal, tienes que tener técnicas para poder advertir o ver, actuar, percibir de las declaraciones, de las documentales y hacer ver y al final sacar tu conclusión y hacer advertir al magistrado y al juez que el delito nos ha traído a juicio el fiscal no es el que se sustenta, ¿no? En su acusación, más bien vamos por otro delito. Aconsejarle, sí, como nosotros tenemos experiencia en el tema de los procesos judiciales de juicio oral, ver que el abogado siempre vaya preparado a una audiencia de juicio oral. En el juicio oral no se va a improvisar, entiendan. El juicio oral se va a defender a un patrocinado en el cual si tú no aplicas las objeciones, las técnicas de interrogatorios, no vas a poder defender a tu patrocinado y va a pasar y van a tener que sentenciarlos. Lo que sí se aconseja es ir preparado a cada etapa de juicio oral. Lo que es la etapa de juicio oral, sabemos que hay tres etapas, ¿no? Una etapa de instalación, la etapa probatoria y la etapa de clausura. Entonces, para cada etapa de juicio oral se le aconseja a las partes procesales, fiscal, abogado, actor civil, ir preparado y lograr su objetivo de acuerdo a su teoría del caso, porque eso va a depender. Tu teoría del caso es la columna vertebral, es un objetivo, como un mapa en el cual vas a tener que cómo concluir en los alegatos de clausura. Adelante, doctor Lombardo, está habilitado su audio. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí le escuchamos, doctor. Muchas gracias. Doctor Juan, felicitaciones por su magnífica disertación. Muchas gracias. Es muy entendible. Mi pregunta es la siguiente. Si en la etapa intermedia no me aceptan la prueba nueva y en juicio presento dicha prueba, ¿cuál sería la formalidad y el tratamiento frente al juez?
¿Y cómo hacer frente a esta prueba que ha sido presentado a última hora por la parte contraria? Muchas gracias, doctor. Doctor, dentro de la etapa de juicio oral hay tres etapas, ¿no? Como se iba manifestando, la etapa de instalación, la etapa probatoria y la etapa de final, que son ¿no? La etapa decisoria o emiten sentencia. Nosotros tenemos nuestro juicio oral que inicia en base al control de acusación. Los medios probatorios que han sido admitidos y que no te han y que te han sido rechazados en la etapa de acusación, los puedes volver a presentar en la etapa de juzgamiento. Esto le digo en base a que iniciamos el juicio oral, hacemos alegatos de apertura. Luego de los alegatos de apertura, vamos al tema de ¿no? Si del acusado, el examen del acusado. No quiera declarar el acusado, se le pregunta a las partes procesales, señor fiscal, señor abogado, ¿usted tienen pruebas nuevas que presentar? Entonces aquí se les corre traslado. Es ahí donde ustedes, las pruebas que no han sido admitidas, es una prueba reiterativa, ¿ya? Van a tener que exponerlo. Ustedes como parte de abogados de la defensa técnica van a decir, señor magistrado, a nivel de, voy a presentar una prueba reiterativa, no me ha sido admitida en control de acusación. Entonces, las vas a tener que fundamentar señalando la pertinencia, utilidad y conducencia de que esa prueba que tú estás presentando se vaya o se relacione y sea muy importante al juicio que tenga relación. Entonces, es ahí donde se le va a correr traslado al fiscal y el fiscal también refutará para que esta prueba no sea admitida, ¿no? Porque cada uno maneja su teoría del caso. Pero sí, las pruebas que hayan sido tomadas en cuenta o tomadas conocimiento luego del control de acusación, como señala el código, también van a ser admitidas. Entonces, sí tienes una oportunidad aquí en la etapa de juzgamiento de que esta prueba sea admitida. Y también hay algo muy importante de que si durante todo el juicio se haya surgido del debate, ¿no? Del debate probatorio, del debate pericial, del debate del documental, haya surgido una duda también, ¿no? Puede surgir, se le da la oportunidad luego, al final de los debates probatorios, si tienen pruebas de oficio que ofrecer. Entonces, si tu prueba la crees conveniente, pertinente y útil, y creas que haya surgido y no te lo hayan admitido, también puedes presentarle como prueba de oficio. Tú, aparte del juez, también puedes solicitar, ¿no? De que esa prueba ha surgido del debate y la pueda admitir. Esas son las distintas etapas en las cuales podemos asegurar que nuestra prueba sea admitida, doctor. ¿Alguna pregunta más, por Sí, favor? sí, doctor, disculpe la molestia, una pregunta. Doctor, usted comentó que en un juicio oral uno tiene que ir preparado, no improvisar ni hacer disimulo, pero hay un tema, ¿no? El juicio oral y con la comparación, si es bueno, creo que es una de las habilidades argumentativas convincentes, pero ¿cómo tiene que ir un abogado? ¿Tiene que ir a afrontar? ¿Tiene que ser persuasivo o tiene que tener la contundencia de convencimiento para absolver a su patrocinado, doctor? O sea, ¿cuáles son las formas que debería uno de generar, ¿no? No general, pero el tema de positividad a sus alegatos de tanto de apertura y tanto de clausura, doctor? ¿Cuáles son las formas, doctor, de un abogado? A ver, doctor, nosotros o ustedes como abogados, lo que tienen, se les aconseja que tienen que hacer desde un inicio cuando toman un caso, es uno, informarse sobre los hechos y armar su teoría del caso. Hay diferentes etapas. Tú puedes armar tu teoría del caso desde investigación preparatoria.
Si tú has actuado, has tenido conocimiento en etapa de inversión preparatoria, incluso preliminar, y el control de acusación, tú manejas tu teoría del caso. Desde ahí vamos bien. Pero si a usted o a uno tiene conocimiento o lo contratan o no, o a nivel ya de juicio, entonces se te va a hacer la urgencia de poder investigar o tomar conocimiento de cómo ha sido la etapa intermedia, qué medios probatorios se han obtenido. Y en base a todo ello, tú tienes que armar tu teoría del caso. Les digo, la teoría del caso es una parte muy fundamental. No, tal vez refuto lo que diga el Supremo San Martín, que la teoría del caso no sirve para nada, pero sí, sí sirve, porque es una guía, es una columna vertebral de cómo vas a ir durante el juicio oral. Empezamos con tu teoría del caso. Entonces, la teoría del caso se ciña a lo cómo vas a defender. Supongamos soy la parte acusada, mi teoría del caso va a ser la defensa de mi acusado, demostrar la inocencia de mi patrocinado. En cambio del fiscal va a ser demostrar la culpabilidad. Entonces, tu teoría del caso va a iniciar con los alegatos de apertura. Debes saber controlar, ¿no? Tus alegatos de apertura. Debes tener tú como un mapa, como una película, como una obra, quienes van a ir a declarar, ¿ya? En juicio oral. ¿Qué te va a servir cada testigo en juicio oral? ¿Qué te van a acreditar cada testigo? El perito. Si es un caso de violación, les aconsejo, no solo se vayan con el perito de perito oficial, que es el Ministerio Público, sino contraten un perito de parte para fin de que pueda haber ¿no? Un debate pericial. Entonces, ahí es donde que tú ya tienes que armar tu teoría del delito en base a tus testigos, a tus peritos, a los hechos, a la imputación fáctica, jurídica, ya lo vas armando. Iniciamos con los alegatos de apertura, los presentas de manera breve, concisa, no te vayas a explayar ni a argumentar en los alegatos de apertura. En el examen de tus testigos, sé conciso, prepáralos a tus testigos. Esa es la idea del abogado litigante, ¿no? O preparar a nuestros testigos. No convoquemos a un testigo a juicio oral sin prepararlos. Incluso ya preparémoslos con las preguntas que puedan hacer o que las respuestas que tú quieres que escuche el magistrado. Esa es la idea. Las técnicas es cómo preparas a tu testigo y a tu perito. Las documentales que van a avalar a tu teoría del caso también preséntalas, la utilidad, la pertinencia. ¿Qué útil va a ser este documento en el juicio oral para mi teoría del caso? Y al final de todo este debate, saquémoslo ahí, tú vas a tener que preparar tu alegato de clausura en base a todo lo que se ha llevado a cabo en juicio oral, que te convenga tu teoría del caso. Y eso es muy bueno. En los alegatos de apertura no se les permite o no les recomiendo explayarse arduamente, sino causen intriga en el magistrado, prométanle algo. Pero en los alegatos de clausura, sí, expláyense todo el método. Hay magistrados en juicio oral, en colegiado unipersonal, que sí les dan la facultad y no les restringen los minutos de poderse explayar. Les dan media hora, de acuerdo al tema o a la complejidad del caso. En algunos juzgados les dan 10 minutos y 10 minutos a veces es imposible. Pero lo que sí tú tienes que ir preparado para un alegato de apertura. El alegato de apertura es muy fundamental para que tú, es tu última palabra como abogado, como defensa técnica, puedas decir, señor juez, en base a lo que se ha oralizado, en base a mi teoría del caso, en base a mis testigos, en base a los documentales, señor juez, solicito la absolución de mi patrocinado. Tal testigo se ha contradecido que ha venido. El perito también se ha contradecido, sea la pericia no demuestra la credibilidad, cuando al perito le desacreditas, todas esas cosas y generas convicción. Lo que sí les aconsejo es que cuando vayan a hacer el alegato, es como una manera, como le vas diciendo al juez cómo hacer la sentencia. Y es muy fundamental, ¿ah? Les digo, pongo en experiencia, cuando nosotros recibimos los alegatos finales, no queremos recibir algo muy extenso ni muy desordenado. Lo que queremos escuchar es algo cronológico y de manera sucinta, qué hechos están probados, por qué, y llegar a una conclusión de la parte absolutoria o condenatoria. Y eso le sirve al juez para poder elaborar su sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, porque el juez va a tener que hacer una valoración individual, una valoración conjunta y al final sacar un razonamiento de que por qué debe absolver al señor y por qué se le debe sentenciar al acusado. Muchas gracias.
Bien, se le va a habilitar el audio al doctor Lombardo. Doctor, una última pregunta. También el abogado de la otra parte, en este caso Doctor, ¿me copia? Sí, sí, le escucho, doctor. Doctor, una consulta. ¿También es permitido en juicio oral que el abogado de la parte demandante también pueda hacer su alegato de clausura, ya que ha percibido los hechos? ¿Lo puede hacer, doctor? Gracias. A ver, en la etapa de juicio oral tenemos dos partes. Tenemos al fiscal, quien va a seguir su teoría del delito, acusando al señor, al imputado, y tenemos la otra parte, que es el acusado. Lo que quiero que me entiendan, esto es un proceso penal. En el proceso penal también hay constitución en actor civil, el actor civil también puede hacer su alegato de clausura. Todas las partes procesales que se han constituido a juicio oral y que están debidamente acreditadas y tienen ¿no? Se hayan admitidos en el control de acusación, todos tienen la facultad de hacer sus alegatos de clausura, de acuerdo a las técnicas que se les ha enseñado, doctor. ¿Qué puedo hacer? Bien, doctor Juan, con ello estaremos finalizando la sesión de esta clase. Solamente me queda darles las gracias por su tiempo y también compartir sus experiencias y conocimientos dentro de esta materia, teniendo en cuenta que eh, día a día pues se realizan diversos procesos penales en las diversas etapas de un proceso penal. Esperamos también contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Sí, sí, doctora, tal vez expresar agradecimiento, ¿no? A su institución ANDA por la invitación. Asimismo, agradezco también a cada uno de ustedes por su atención, participación y aporte durante todo este desarrollo de esta ponencia, ¿no? Ha sido un verdadero honor compartir este espacio académico con cada uno de ustedes y en el poco conocimiento que se tiene y tratarles a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muy buenas noches.